9 de la mañana, 36 minutos. Ayer, entre otras normas aprobadas en la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, se sancionó la Ley de Industrias Creativas. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Ana Azul Centeno, legisladora, presidenta de la Comisión de Legislación. Muy buenos días, la saluda Susana Babi de Radio Universidad. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿qué propone esta Ley de Industrias Creativas? ¿Cuál es la finalidad de la misma? Bueno, mira, esta es una ley que la verdad que es muy interesante porque viene a darle una suerte de marco normativo, ¿no? O a englobar, si se quiere, a un montón de actividades que están inmersas en un sector muy pujante aquí en nuestra provincia, que son las industrias creativas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de industrias creativas? Bueno, hablamos de todas aquellas cuestiones, bienes, servicios y actividades, digamos, que tienen sus contenidos relacionados a lo cultural, a lo artístico y también a lo patrimonial. Esto es algo que, como sabemos, en nuestra provincia tiene un desarrollo vasto, ¿no? Fíjate que acá hablamos desde el desarrollo y marketing de videojuegos y de software hasta, por ejemplo, artes escénicas, ¿no es cierto? Producción, preproducción y masterización de música, audiovisuales. Digo, la verdad es que son un montón de actividades que están condensadas, ¿no? Dentro de esta ley o dentro de esto que conocemos como las industrias creativas. Lo cierto es que en nuestra provincia se viene fomentando desde diversos organismos, desde diversas instituciones ya, estos diversos esfuerzos que a veces son individuales y muchas veces son colectivos, ¿no? Yo ayer en la sesión, cuando me tocaba presentar esta ley, hablaba de que es como una suerte de paraguas, ¿no? Que alcanza a todas estas, por ejemplo, actividades que se hacen en el Polo TIC, ahora también en el Silicon, pero también en el Parque del Conocimiento, en el MIDI, ¿no? En Misiones Diseña, en el Parque de Diseño e Industrias Creativas, por mencionarte algunos, la Agencia Misionera de Innovación, ¿no es cierto? Y por supuesto también los sectores independientes. Entonces la idea, por supuesto, de esta ley es englobarlas a todas estas actividades, darles un marco normativo. Darles un marco normativo significa darles certitud, seguridad jurídica, ¿no? Que es lo que aportan las leyes al consagrar estos derechos. Pero hay dos herramientas más allá de todo esto que es muy lindo, ¿no es cierto?, que te estoy diciendo. Hay dos herramientas que a mi modo de entender son claves y que tienen que ver, por supuesto, con el primero es un observatorio de industrias creativas que que se creó, digamos, a partir de la sanción de esta ley ayer por la noche. Lo que va a hacer este observatorio es como va a contribuir a conformar una suerte de base de datos, ¿no? O un sistema de información de las diversas industrias creativas que tenemos en nuestra provincia, a la cual, por supuesto, van a poder acceder tanto el sector público como el sector privado para hacer esta suerte de vinculación, ¿no es cierto?, que es tan importante. Y la otra herramienta que se crea aquí, que se creó ayer, fue el Fondo de Promoción de las Industrias Creativas Misioneras. Creo yo que este es el punto más importante de esta normativa, porque es una herramienta de enorme valor para estos sectores, ¿no? Y la verdad es que tiene... Y en cuanto al observatorio, ¿cómo está previsto? ¿En el ámbito de qué organismo, se puede decir, estaría funcionando? Mira, en la normativa no se establece cuál va a ser la autoridad de aplicación, el organismo de aplicación de esta ley. Lo que se viene tomando como algo consuetudinario en las últimas normativas que vamos sancionando en la Cámara de Representantes es, por supuesto que hay algunas leyes que sí va de suyo, ¿no es cierto?, las que tienen que ver con salud, sí, por ejemplo, van directamente al Ministerio de Salud, pero hay otras como esta en las cuales hay muchos organismos que intervienen, es que se le da la potestad al Poder Ejecutivo al momento de la reglamentación y establezca cuál va a ser el organismo de aplicación. Por eso todavía no lo sabemos, esa es una potestad que tiene el gobernador, el Ejecutivo, a través de cuando reglamente vía decreto esta ley. Bien, y en cuanto al Fondo de Promoción de Industrias, ¿qué establece esta ley? ¿Cómo se conformaría ese fondo? Y a su vez,
¿Cómo llegaría a sus destinatarios? ¿A través digamos, cómo está pensado? ¿O eso también queda para lo que sería la reglamentación de la norma? Bueno, no, eso está así estipulado en la ley. Este fondo se va a munir de varias fuentes de financiamiento, 3 en particular, ¿no es cierto? La primera, por supuesto, las partidas que se le asignen en el presupuesto de la administración pública, o sea que está previsto que el presupuesto tenga una partida específica para este fondo, y eso está buenísimo, porque eso se discute, ¿no es cierto?, año a año, se va regulando a medida que, por supuesto, van sucediendo los avatares, ¿no es cierto?, van teniendo aumentos, y eso está genial. Por supuesto que también se prevé que que tenga como fuente de financiamiento contribuciones, donaciones y aportes, tanto del Estado Nacional, del Estado Municipal y de organismos nacionales e internacionales. Y también se menciona en la normativa aportes de los sectores privados. Esto está muy bueno, es muy interesante, porque acá habla de la posibilidad de acceder a becas, a convenios, ¿no es cierto?, entre otros tantos. La idea central que rodea, digamos, al proyecto alrededor del fondo es que estos fondos, ¿no?, siempre estén destinados a mejorar, a incentivar y a potenciar estas industrias creativas. Las personas van a poder acceder a este fondo a través de la presentación de un proyecto que, por supuesto, va a tener que pasar el filtro de ser aprobado, ¿no es cierto?, por la autoridad de aplicación, y se establece de todas maneras en la ley que deberán tenerse en cuenta diversos criterios, pero hay uno que es el que, digamos, el que es el predominante, que tiene que ver con el impacto que genera este proyecto en nuestra provincia, tanto en la generación de puestos de trabajo local, como por ejemplo en la profesionalización de estos sectores culturales o en el contenido artístico y patrimonial que tiene. Y hay algo que es transversal, ¿no es cierto?, a todo esto que te decía, a todos estos criterios, que tiene que ver con la vinculación que tengan estos proyectos con nuestras raíces históricas y culturales. O sea, es que la norma habla de idiosincrasia. Entonces esto también te da una pauta de que está buenísimo que nosotros estemos potenciando estas industrias creativas, que le estemos dando estas herramientas, que las hagamos competitivas, ¿no es cierto?, que transformemos que es un sector, como te decía hoy, que es súper pujante, que ha tenido un desarrollo enorme en estos últimos años y que claramente se posiciona, ¿no es cierto?, como una actividad productiva de gran impacto en nuestra provincia, porque genera empleo joven, genera modernización, ¿no es cierto?, en su sector. Pero hay algo que no tiene que perderse de vista, y que es que la mayoría, hay algo que sucede, ¿no?, con las industrias creativas, y es que las actividades que se generan ahí, ¿no es cierto?, las actividades productivas que se generan tienen su base en contenidos que son intangibles muchas veces, ¿no? Acá hablamos de derecho de autor, de artes escénicas, por ejemplo. Y en ese sentido también se busca proteger y fomentar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de nuestra provincia, y yo creo que acá también está el eje, ¿no? Modernizarlo, hacerlo un sector de la actividad productiva competitivo, pero siempre con la base y con la mirada puesta en nuestra historia, en nuestra cultura y en nuestro patrimonio. Bien. Y me quedé pensando en este fondo de promoción, que podría llegar también a sectores independientes, a quienes movilizan también de alguna manera toda esta industria, y lo vienen haciendo con gran esfuerzo, con dinero propio y arriesgando también. ¿Y de qué manera van a acceder? ¿A través de proyectos, y esos serían tipo subsidios, créditos? ¿De qué manera está pensado? Exactamente, sí, son tipo créditos, estilo créditos, digamos. O sea, hay ciertas condiciones objetivas, ¿no es cierto?, que están planteados en la misma normativa, ya están ahí, digamos, eso sí no está librado a la reglamentación, pero son una suerte de créditos, ¿no?, al que van a poder acceder, como decías vos, los sectores independientes, los colectivos, las personas humanas, digamos, ¿no? No hace falta que sea un colectivo o una persona jurídica, sino que también puede ser una sola persona, ¿no? Hay ciertos criterios, como te decía hoy, que tienen que ver con, por ejemplo, no van a poder percibir el beneficio aquellas personas que estén, por ejemplo, condenadas por delitos contra la propiedad, ¿no es cierto? O aquellas personas que al momento de pretender el crédito o acceder al fondo tengan una deuda, ¿no es cierto?, con el Estado provincial. Esas son cuestiones
que son generales al momento del otorgamiento de un crédito y, como decías vos, sí tiene esta forma, ¿no? Deberán constituir, por ejemplo, una garantía, tener como mínimo 2 años de residencia en nuestra provincia, y obvio que también se prevén infracciones, en la normativa se prevén infracciones en los casos de que, por ejemplo, el crédito no se utilice con el fin para el cual fue destinado, ¿cierto? Va a haber una especie de auditoría o fiscalización, digamos. Exactamente, sí. Va a haber un órgano de contralor, de seguimiento de estos proyectos. Bien. Diputada, le agradecemos muchísimo por compartir toda esta información y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo queda la reglamentación y sobre todo cómo va a funcionar este observatorio. Muchas gracias. Por favor, Susana, muchas gracias y a disposición como siempre. Hasta luego. Hablamos con la diputada Ana Azul Centeno, presidenta de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, brindando detalles acerca de esta ley que se sancionó ayer, la Ley de Industrias Creativas, por la cual se va a crear un observatorio y además se crea un observatorio y además un fondo de promoción de las industrias creativas misioneras.